Hola, soy Drea y bienvenidos a Del Otro Lado. Como ya vieron en el título, hoy vamos a estar hablando del caso misterioso de la desaparición de la joven Leah Roberts. Leah Roberts era una joven nacida en el año 1976, el 23 de julio. Nació en Carolina del Norte, Estados Unidos, y era la menor de sus hermanos. Con tan solo 24 años de edad le habían pasado muchísimos acontecimientos dramáticos, como lo fue la muerte de su madre por una enfermedad cardíaca y la muerte de su padre por una enfermedad pulmonar. Y como si no fuera suficiente, ella casi pierde la vida también en un accidente de auto porque tuvo una perforación pulmonar. Sus amigos y familiares cercanos dijeron que después de estos acontecimientos la vieron muy reflexiva con cuestiones espirituales y muchas veces dijeron que ella estaba cuestionando su propia vida. Ella abandonó la Universidad Central de Carolina del Norte y se dedicó casi todos los días a estar en una cafetería local escribiendo poesía en su propio diario. En primavera del año 1999 fue cuando su padre fallece, 3 semanas antes de ella irse de viaje a Costa Rica. Gracias a esta situación, Leah le otorgó a su hermana Cara la posesión de sus cuentas bancarias, donde se había depositado parte del dinero que había heredado de la muerte de sus padres. Ok, después de haber dado estos datos sobre Leah, vamos con los sucesos de la desaparición. Leah ya había regresado de su viaje de Costa Rica y se encontraba en Estados Unidos. Ella vivía con una compañera de cuarto llamada Nicole. El 9 de marzo del año 2000, Leah habla por teléfono con su hermana Cara. Están hablando sobre posibles planes a futuro. No quedó nada confirmado, pero Cara dice que ella estaba muy segura de que habían quedado con verse dentro de poco tiempo. A primera hora de la tarde, Leah y Nicole, su compañera de cuarto, quedaron por teléfono de verse al día siguiente para salir. Cuando Nicole salió del trabajo y llegó a su casa, se dio cuenta que el jeep de Leah no estaba, y cuando llegó al apartamento se dio cuenta que esta mujer tampoco estaba en todo el piso, pero ella no le dio tanta importancia ya que sabía la situación por la que ella estaba pasando y sabía que ella no podía estar mucho tiempo encerrada, así que se suponía que ella había salido a dar una vuelta normal. Al día siguiente, cuando Leah y Nicole debían quedar para salir, ella no se presentó a la cita y tampoco había llegado al departamento en toda la noche ni todo el día. Pasa completamente ese día y no aparece Leah. Al final del día siguiente, ya 11 de marzo, aparte de que no aparecía, amigos y familiares que estaban pendientes con ella de verse, la habían llamado y tratado de ubicarla y no la encontraban por ningún lugar. No respondía llamadas, no respondía mensajes, absolutamente nada. Pasan 2 días más, ya era el lunes 13 de marzo, y su hermana Cara decide denunciar a la policía la desaparición de su hermana. 5 días más tarde de la denuncia de su hermana, su carro fue encontrado abandonado en un terraplén en el estado de Washington. Después de que la policía encontró el carro abandonado, se recibió una llamada anónima de un testigo que dijo que la vio caminando desorientada por la gasolinería. Pero cuando los investigadores le pidieron más datos de lo que había visto, cortó la llamada. Cuando empezaron a investigar, se dieron cuenta que en su habitación faltaba mucha ropa, tampoco estaba su gato y encontraron una nota que decía: no soy suicida, sino todo lo contrario. Las investigaciones del vehículo decían que Leah pudo haber llegado a Washington 5 días antes de que lo encontraran, o sea, el 13 de marzo. Las primeras sospechas que se dieron era que el vehículo estaba completamente vacío cuando se estrelló, así que pensaron que se había destruido intencionalmente. También habían unas mantas colgadas de las ventanas del auto, así que se podía decir que este había estado siendo utilizado como refugio mientras no se encontraba. Las pertenencias de Leah se encontraron dispersas cerca del lugar del choque, pero no parecía un robo ya que el dinero y sus documentos personales todavía se encontraban por allí. Como su hermana Cara todavía tenía poder notarial sobre las cuentas bancarias de Leah, pudo revisar y se dio cuenta que el día 9 de marzo Leah había sacado miles de dólares del banco y que luego usó su tarjeta de crédito para pagar una habitación de un motel
cerca de Tennessee. Las siguientes transacciones fueron por compras de alimentos y la ubicación se decía que Leah estaba viajando hacia el oeste por la Interestatal 40, luego hacia el norte por la Interestatal 5 y llegó al extremo oeste en California. Después de una compra después de medianoche del 13 de marzo, se perdió el rastro de las tarjetas de Leah. Siguiendo con la investigación, su hermana y su mejor amiga fueron a la cafetería donde Leah se frecuentaba para escribir sus poesías. Y ahí se encontraron con Janine Killer. Esta mujer había hablado con Leah sobre un trabajo, porque estaba impresionada por una secuela que había sacado de un libro muy reconocido. En este libro se hablaba de la cordillera de las Cascadas, en el norte del área de Washington. Y esta mujer dijo que Leah había estado entusiasmada por conocer este paisaje ella misma. Cara se sintió aliviada por haber pensado que había conocido el objetivo de su hermana. Las cuentas no tuvieron actividad nueva, pero ella ya no pensaba que algo desafortunado le había sucedido. Los hermanos volaron para ayudar con la investigación y fueron al lugar de los acontecimientos, donde estaba volcado el carro. Se dieron cuenta de que había un billete de entrada para la exposición de American Beauty el 13 de marzo, en el teatro de un centro comercial. Esto sugirió que podía haber pasado unas pocas horas, entre 5 o 6, en esta ciudad. Crearon algunos volantes, visitaron tiendas, hablaron con propietarios y clientes y nadie la había visto. Cerca del teatro donde ella tenía el boleto para esta exposición, se encontraron con el único restaurante en el que ella pudo haber comido. Y no solo se encontraron con dos hombres que la recordaban, sino que aseguraban que se habían sentado a su lado. Y habló con ellos de sus futuros planes. Uno de los hombres aseguró que ésta se había ido con un tercero llamado Barry y proporcionó una descripción para hacer un dibujo policial del hombre. Sin embargo, el otro hombre que había asegurado que se había sentado al lado de Leah, ni ningún otro cliente ni propietario del restaurante podía asegurar ni verificar la existencia de este hombre que él decía. Siguieron las investigaciones y el auto que habían encontrado volcado pasó a ser propiedad de la policía y el FBI se involucró en esta investigación, ya que había pasado la jurisdicción de varios estados estadounidenses. Dos aspectos de la evidencia que encontraron en el vehículo de Leah sugirieron que ella había sido víctima de un crimen, ya que el dinero que se encontraba en el vehículo era demasiado, eran prácticamente $2.500, así que había gastado muy poco entre 5 o 6 días que había durado en esa ciudad. Eso parecía ilógico. Aparte, debajo de una de las alfombras del vehículo encontraron el anillo de compromiso de la mamá, el cual ella usaba muchas veces, ya que decía que eso le daba conexión con su madre difunta. Y muchos de sus amigos y familiares decían que ella no se lo quitaba por nada del mundo, al menos que olvidara completamente quién era ella. Sus hermanos volvieron a Carolina del Norte después de 4 días, pero ellos seguían diciendo la teoría de que quizás su hermana había caminado por el bosque después del volcamiento del auto. La policía duró 2 semanas en investigaciones por todo el bosque, con perros policías, con helicópteros, con carros, y no se encontró ningún rastro de esta joven, ni sangre, ni ropa, ni absolutamente nada. Imágenes de una cámara de seguridad en la gasolinería en la que se había visto antes del choque mostraban a Leah completamente sola y en buen estado, pero en varias veces se notaba que ésta se asomaba al estacionamiento, que ese lugar no estaba cubierto por las cámaras y esto podía sugerir que estaba con otra persona. Se dio la impresión de que podía ser el tal Barry que habían visto con ella en aquel restaurante, aunque los investigadores descartaron esa opción porque no creyeron que él viajara con ella en su automóvil. Su hermana Cara no descartaba la idea de que Leah estaba viva y se contactó con Monica Kyson, una mujer que había ayudado a otras personas a encontrar sus seres queridos desaparecidos. Y estos casos eran llamados casos fríos, ya que eran casos que la policía no había encontrado más pistas y se habían dado por vencidos. Kyson se había especializado en mantener vivos estos casos ante los medios de comunicación, con la ayuda de una red de voluntarios. En el año 2005 todavía no había ningún rastro ni ninguna pista nueva.
Kyson organizó una caravana por todo el país, siguiendo la última ruta de Leah hacia el oeste, para crear conciencia en su caso particular y el de otros casos de personas desaparecidas sin resolver. Su repercusión fue tal que después del año 2005 cada año se sigue haciendo esta caravana por la desaparición de Leah Roberts. Kyson y Cara aparecieron en el programa Larry King Live en CNN en el año 2005 y Cara aseguró que no sabía cómo había podido vivir estos 5 años sin ella. Ella dijo: solo intentamos mantener la cara de Leah en todo lo posible. Luego de concluirse la investigación inicial, su hermana permitió que la policía se quedara con el automóvil por si acaso había evidencia en futuros años. Esta decisión dio sus frutos en el año 2006, cuando el detective Mark Joseph, el que había investigado originalmente este caso, pasó sus archivos a detectives más jóvenes, y estos se dieron cuenta que algunas de las evidencias no habían sido procesadas completamente. Y estos dos decidieron terminar este trabajo. Se dieron cuenta que nadie había mirado debajo del capó, por lo que lo abrieron y se dieron cuenta que había sido cortado un cable del relé de arranque. Esto permitía que el carro fuera acelerado sin que nadie oprimiera el pedal de acelerar, lo que confirmaba las primeras sospechas de que no había absolutamente nadie en el automóvil cuando salió de la carretera, y por lo tanto había sido destruido a propósito. También estos jóvenes encontraron una huella dactilar debajo del capó y algo de ADN masculino en una de las prendas de ropa de Leah que se habían quedado en el auto. Estas pistas lo llevaron nuevamente al supuesto hombre con el que afirmaron ver a Leah en el restaurante, el supuesto Barry. Uno de los dos testigos que habló con la policía, el que pudo identificar al tercer sujeto, había trabajado como mecánico y tenía antecedentes militares, y esto aumentó las sospechas de los detectives. Pero este hombre se había mudado a Canadá, complicando y alargando el esfuerzo de los detectives de conseguir sus huellas dactilares. Hasta el día de hoy, casi 20 años después, no se pudieron conseguir ni las huellas digitales ni el ADN de este hombre, porque, como ya les comenté antes, estaba en otro país y no se tuvo más pistas de este caso. Díganme ustedes qué piensan. ¿Creen que este sujeto creó esta distracción del supuesto Barry para encubrirse a él? ¿O piensan que Leah se fue por su propia cuenta por todas las cosas que venía llevando desde hace años? Es un caso muy triste porque nunca se tuvo ni más pistas, no se dijo que está muerta, no se dijo absolutamente más nada, y la familia tiene que llevar ese peso encima sin saber qué pasó con su hermano. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle el like, compartirlo con tus amigos para que sepan un poquito más de este tema, comentar allá abajo qué te pareció este video y, por supuesto, suscribirte en el botoncito rojo de allá abajo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Me gustaría saber tu opinión sobre este tipo de videos. He leído últimamente estos casos en los que sí hay resolución y muchos en los que no hay. Díganme en los comentarios si les gustaría más videos de este tema y si tienen alguno en específico en el que quieren que hable. Nos vemos en un próximo video.